menos que camines contra el Señor, no podrás ser siervo fuerte en Jesucristo. Si no te lo propones de corazón, debes de hacer el bien, pues no tardará. no tardará. Tu pau pau pau, Tu pau. tu pau pau pau, Tu pau. tu pau pau pau, Tu pau, tu pau, tu pau, tu pau. tu pau pau pau, Tu pau. tu pau pau pau, Tu pau. tu pau pau pau, Tu pau, tu pau, tu pau, tu pau. tu pau pau pau. Si odiamos tendremos más enemigos, Pero si amamos más amigos tendrás. Debes de amar a ambos. La Biblia dice, dejar que la luz de Dios brille en ti. Debes de hacer el bien, pues no tardará. no tardará. Tú quieres amar a Cristo, ámalo de una manera mejor. No te das cuenta que Él llama a tu corazón. Debes abrirle Pronto pues espera, abrirle aún más pronto será. Entra en tu vida si tu ser lo permitieras. y te dará una Vida mucho mejor. Debes de hacer el bien, pues no tardará. no tardará. Debes de hacer el bien, Pues no tardará. no tardará. Debes hacer el bien, pues no tardará. Debes de 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 hacer el bien. Día grande viene, Un día grande viene y cerca está, cuando justos y malos separados quedarán. Oh hermano, apercibido estás. Te hallas listo para el fallo del gran tribunal. Te hallas listo para el tribunal. Día triste viene, un día triste viene y cerca está, cuando y pecadores nos conozco, el juez dirá, oh hermano, apercibido estás. Te hallas listo para el fallo del gran tribunal. Te hallas listo para el tribunal. día alegre viene, Un día alegre viene y cerca está, mas su luz brilla solo en los que aman al Señor. Oh hermano, apercibido estás. Te hallas listo para el fallo del gran tribunal. Te hallas listo para el tribunal. Pau, 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 tren de los salvos se acerca más y más. El tren de los salvos muy pronto llegará. Ya suben niños, ya suben. Bueno, buenas noches. Quisiera ver si me podrían mandar en un inbox si se escucha algo o no se está escuchando absolutamente nada, ya que a través de mi computadora no puedo escuchar. Si me pudieran mandar aquí en el
chat de Ustream o en un mensaje en el inbox acá en... Ok, perfecto. Muy bien, entonces sí se está escuchando. Entonces hay algo mal con mi computadora que yo no me escucho a mí mismo, pero estamos a punto de iniciar, así que despierta a los niños, traiga a los hermanos, a todos los que estén en la casa, reúnalos porque vamos a estudiar un poco la palabra de nuestro Dios. Quisimos poner algunos himnos de introducción y queríamos probar a ver si se estaba escuchando el audio, así que si nos está escuchando o si necesito subirle un poco más al micrófono, favor de mandarme en un mensaje al inbox o en Ustream. Iglesia de Cristo del DF, sí, dice que sí se escucha bien todo. Perfecto, pues muchas gracias por comentarme eso, ya que pues como les comentaba, en mi computadora no me escuchaba yo a mí mismo, pero qué bueno que sí me pueden escuchar mis hermanos del Distrito Federal. Pues un saludo, bendiciones a todos, de verdad que nos da bastante gusto el poder tenerlos de nueva cuenta aquí en su programa, regresando a la Biblia con el tema que vamos a tocar el día de hoy, pues de suma importancia, como lo habíamos comentado. Estamos esperando solamente un minuto más, vamos a dar un minuto más para los que puedan conectarse, si quieren ustedes compartir el enlace para que así también otros puedan conectarse y pues no se pierdan de este estudio también las demás personas que quisieran acompañarnos. Un saludo a nuestros hermanos que nos están sintonizando, a nuestro hermano Rafael, a nuestro hermano Roberto, a nuestro hermano, dice Iglesia de Cristo, claro, nos está sintonizando. Dice que se escucha bien, que le bajemos un poquito al micrófono. A ver, déjenme tratar de bajarle un poco al micrófono. Si se escucha bien, entonces para no, pues, que se haga más tarde e iniciar lo más pronto posible. Como lo habíamos anunciado, vamos a tocar un tema sumamente importante en nuestra vida diaria. De verdad que es de suma importancia este tema que lo anunciamos acerca de cómo manejar la ira, el enojo, la irritación, y es un tema que en realidad pues a todos nos ha pasado. De alguna forma o de otra nos hemos enojado, a lo mejor hemos perdido, como se dice, los estribos, hemos perdido la cabeza en alguna vez o en algunas ocasiones o muchas veces, mas sin embargo pues vamos a estudiar cómo poder manejarlo correctamente a la luz de las Sagradas Escrituras. Así que, sin más preámbulos, como les comentaba, si pueden compartir el enlace para que todos sepan que ya estamos a punto de iniciar con el tema de la ira. Estoy tratando de compartirlo aquí en los grupos rápidamente para que los que puedan sintonizarnos, pues no se pierdan de este tema que es muy importante para nuestra vida diaria al estar en esta tierra y en este cuerpo. Ya rápidamente estoy compartiendo los últimos. Vamos a... Aquí está mi hermano, mando un saludo a nuestro hermano Claudio Villegas y pues que nos está sintonizando también. Les mandamos un saludo, nos hace una pregunta que más al rato vamos a contestarla o en otra ocasión, pero yo le voy a contestar a mi hermano Claudio Villegas en un inbox para que nuestro hermano tenga esa respuesta a la pregunta que nos está haciendo. Bien, pues ya finalizando aquí el compartir los enlaces, si pueden pegarlo ahí en su muro para que sepan que estamos en vivo. Perfecto, pues vamos a iniciar sin más preámbulos. Vamos a iniciar rápidamente con una pequeña oración para ponernos en manos de nuestro Dios. Así que vamos a cerrar nuestros ojos en señal de reverencia para ponernos en manos de nuestro Dios. Oremos. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea su nombre. Señor, en esta hora le queremos dar gracias por la oportunidad, por la vida y la salud que usted nos da. Gracias infinitamente por este día que usted nos ha dado. En esta hora, Señor, le suplicamos que usted guíe nuestras palabras, que usted abra nuestro corazón, nuestro pensamiento, para que podamos pues aceptar su palabra. Deme a mí palabras pues sencillas para poder expresarla, Señor, y así que podamos ser todos edificados en su Hijo Jesucristo. Señor, esto se lo suplicamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. ¿Cómo manejar la ira? ¿Cómo manejar el enojo? ¿Cómo manejar la irritación? Santiago, capítulo 1, versículo 19 al 20, se encuentra nuestra escritura base para
este tema de esta noche, Santiago capítulo 1, vamos a ir rápidamente. Si tiene una Biblia la puede tomar, si no puede abrir una pestaña allí en su computadora y puede rápidamente poner su Biblia en línea para poder buscar las escrituras si así lo gusta. Si no, únicamente nos puede escuchar, ya que sabe que es palabra de nuestro Dios. Santiago 1, del 19 al 20, nos dice una cita que conocemos todos de antemano. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Si le preguntáramos en esta noche o en esta ocasión, ¿qué es lo que lo enfurece a usted? ¿Qué contestaría? Hace tiempo, en una reunión de jóvenes que fue realizada en la ciudad de Victoria, Tamaulipas, donde nací yo, recuerdo que en la tarde fuimos a pasear por un rato allí en la plaza, en el centro, y al regresarnos al lugar donde nos estábamos quedando, recuerdo bien que presencié un pleito, una riña. En este caso era de una persona de bajos recursos que iba manejando muy despacio, y detrás de él venían dos jóvenes que tenían pues mucha solvencia económica. Viajaban en un carro de lujo muy bueno, y la persona que iba enfrente, que era de bajos recursos, pues muy apenas podía andar en su carrito. Manejaba despacio porque no podía avanzar con más rapidez, se le apagaba constantemente. Y logré notar lo que me llenó de mucha ira y mucho furor. Se bajaron estos jóvenes cuando se le apagó el carro a este señor y le empezaron a decir pues insultos tratando de subajarlo. Le dijeron que era un pobre, que no tenía para comprar otro carro, se empezaron a burlar de él, empezaron a decirle maldiciones, empezaron a pues tratar de herir sus sentimientos. El hombre únicamente respondía, pues adelante, pasen a un lado de mí, pasen, o sea, continúen, arrebásenme, pasen. Pero ellos estaban ensañando con esta persona de bajos recursos. Al final y al cabo se cansaron de hacer esto, se subieron en su auto de lujo y se fueron de ahí. En lo personal, a mí me llenó de mucha ira esta situación, ver esta imagen y presenciar este hecho verdaderamente lamentable. Me enfurecí, me enojé, me indigné al ver esta injusticia. Y a lo mejor, al contestar la pregunta, ¿qué es lo que nos enfurece?, usted podría contestar algo similar, alguna situación que se asemeja a la que acabo de describir. Mas, sin embargo, si somos realistas, nos encolarizamos el 99.9% de las veces por una situación injusta. Nos enfurecemos generalmente porque somos egoístas e impacientes. La situación que acabo de mencionar, pues, me deja muy bien parado. Y pueden ustedes pensar, pues, era una razón justificable totalmente de enfurecerse y de irritarse. Mas, sin embargo, la mayoría de las veces no es así. Si les platicara el 99% de las veces por las que me enfurezco y me enojo y me irrito, no me dejaría muy bien parado ante ustedes. Y si somos sinceros, creo que la mayoría de nosotros nos pasa lo mismo. La ira y el enojo residen muchas veces, o por lo general, tras las puertas cerradas del hogar de la mayoría de nosotros. En mi caso nunca he perdido, o no que yo recuerde, nunca he perdido, digamos, la cabeza, o nunca me he enfurecido de tal grado ante los hermanos de la iglesia. Mucho menos en una reunión de la iglesia, en una serie evangelística, en un estudio. Nunca he perdido la cabeza que yo recuerde. Sin embargo, en mi hogar, con las personas que pues tienen toda mi confianza y ya saben cómo soy, generalmente sale nuestro verdadero yo. Generalmente la ira, mis hermanos, sale ahí. Nuestra frustración, nuestra irritación, nos enfurecemos en nuestras puertas cerradas de nuestro hogar. Y la ira, mis hermanos, destruye la calidad de nuestra vida personal, nuestro matrimonio y nuestra salud. Cuando la ira atraviesa el alma del hogar, drena la vitalidad de la familia.
Hay 3 clases de personas iracundas que podríamos desglosar aquí. La primera es el que se irrita con frecuencia. Lo pudiéramos, pudiéramos dar el ejemplo o pudiéramos dar el significado de este tipo de persona. La primera persona o la primera clase de persona que se irrita o iracunda es la que se irrita con frecuencia. Por todo se irritan. Está furioso con todo el mundo. Si le preguntáramos a su familia, a sus amigos, podrían decirnos, pues es una persona que está peleada con todo el mundo. Es una persona que con frecuencia se irrita. La más mínima cosa o situación lo irrita, lo saca de quicio. Aunque su ira muchas veces, la ira de este tipo de personas, se evapora tan rápido como aparece. Ese es el primero, la primer clase de persona iracunda. Es la que se irrita con frecuencia, de todo se irrita, pero generalmente su irritación, su enojo, pues se va así como vino la ira, rápidamente. La segunda clase de persona iracunda la podríamos catalogar de la persona que se enoja o se irrita con intensidad. Se le podríamos llamar o podríamos definirla como la pérdida de control. No se pone furioso todos los días. No se enoja la persona a cada ratito, pero hay que tener mucho cuidado cuando se enoja. Prácticamente explota, arremete contra todo y contra todos. No tiene compasión, no mide sus acciones, no mide sus palabras. Y esta es la segunda clase de persona iracunda, la que se enoja o la que se irrita, pero con intensidad. La tercera clase de persona iracunda es la que se enoja, la que se irrita, pero retiene el enojo. Casi nunca tiene un ataque de ira, nunca lo vamos a ver explotar, a lo mejor no se irrita con frecuencia, pero es una persona que bulle de rabia, está hirviendo en su interior de rabia, todo lo guarda. Y como todo lo guarda y no lo expresa, planea siempre la venganza, sueña con la venganza. La amargura ha llegado a su corazón a tal grado que se despierta en la noche con sudor, pensando en las cosas que le han hecho en el pasado. Planea siempre cómo poder herir a la persona sin hacerlo quizás, pero su frustración ha llegado a tal grado que su ira, mis hermanos, lleva años, lleva mucho tiempo guardado en su corazón. Y como consecuencia, los jugos tóxicos de la ira arden en la boca de su estómago. Y como consecuencia de esto, la persona puede llegar a enfermarse de colitis, de úlcera, de ansiedad, etcétera, etcétera. Estos son los 3 tipos de personas que podríamos desglosar como 3 tipos de personas iracundas. Ahora, ¿qué nos irrita sin motivo? Vamos a pasar al siguiente punto, en el cual, pues, la pregunta sería, ¿qué es lo que nos irrita, nos molesta? ¿Qué es lo que nos enoja en nuestra vida aparentemente sin motivo? Hay 7 razones que estimulan nuestra naturaleza pecaminosa y obstaculizan nuestro esfuerzo por vivir en el Espíritu. Nuestra vida debe de estar totalmente entregada a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para tener la fuerza de voluntad para elegir entre enojarnos exageradamente al grado de explotar, o como ya vimos, de guardarlo todo en nuestro corazón, o de enojarnos constantemente. Debemos de elegir entre hacer esto o confiar en nuestro Dios una área más de nuestra vida. Es elección. No es algo que no podamos controlar, como lo vamos a ver más adelante. Pero como dijimos, hay 7 razones que muchas veces son motivos de nuestro enojo, de nuestra irritación. En primer lugar,
podemos mencionar como la violación de nuestros derechos. Uno de ellos es el derecho al espacio, si hablamos en lo físico. Según los psicólogos han estudiado y nos dicen que nosotros como seres humanos, el hombre y la mujer, consideramos como privado, como de nosotros, 45 centímetros delante de nuestro rostro. Si una persona se acerca 44 centímetros, 40 centímetros, 30 centímetros más cerca, casi pegando a nuestro rostro, lo consideramos como que está evadiendo nuestro espacio físico, nuestro derecho a la privacidad. Y muchas veces este puede ser un motivo para la irritación y para el enojo y para empezar a irritarnos de una forma incorrecta. Otro derecho podría ser, hablando de la violación a los derechos, es el derecho a la vida. Cuando alguien atenta con nuestra vida, pues es una forma o es un motivo que nos puede motivar o causar irritación, mucha irritación y mucho enojo. El otro derecho que muchas veces es violado es el ganarnos nuestro sustento. El trabajo, cuando alguien nos desplaza del trabajo injustificadamente, pues esto nos llena de ira. Si usted lo ha experimentado alguna vez o si conoce a alguien que lo ha experimentado, usted podrá saber de lo que estamos hablando, de lo que estoy hablando, cuando nos desplazan injustificadamente de nuestro trabajo, nuestra entrada de dinero, el cómo sustentar a nuestra familia, al hogar, a nuestra esposa, a nuestros hijos, y más si tenemos a una esposa o a unos hijos, digamos, enfermos, a lo mejor con síndrome de Down, o a lo mejor a una esposa que está postrada en cama, o viceversa, y nos despojan de nuestro trabajo injustificadamente. Esto nos puede llenar de mucha ira, de mucha irritación. Estamos viendo algunos de los motivos de los cuales podemos perder nuestra cabeza y nos podemos irritar y enojar a tal grado. El derecho, mis hermanos, también, pues, de perseguir la felicidad, de ser libres, nuestra libertad, no necesariamente libertinaje, pero sí nuestra libertad de vivir donde queremos y de hacer o de elegir el hacer lo que deseamos, no necesariamente malo, el libre albedrío. Cuando es pisoteado estos derechos, cuando son pisoteados estos derechos, puede ser un motivo de nuestra ira, de nuestro enojo, de nuestra frustración. Y fíjense lo que nos dice la palabra de nuestro Dios, ahí en Proverbios 19:11. Veamos lo que nos dice la palabra de nuestro Dios en esta escritura. Proverbios 19:11 dice: la cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Entonces, aunque sintamos que nuestros derechos constitucionales o nuestros derechos como seres humanos están siendo violados, la palabra de nuestro Dios dice que debemos de ser personas, pues, con cordura, no perder la cabeza. Nada se llega, digamos, de una forma buena, no trae consecuencias buenas cuando llegamos a la violencia, a extremidades incorrectas, extremos incorrectos. Por eso nos dice que la honra del hombre, si queremos ser personas de honra, según la palabra de nuestro Dios, dice, es pasar por alto la ofensa. Y ustedes podrán preguntar muchas situaciones, como el secuestro, como el asesinato de un hijo, como el robarnos nuestras pertenencias, pero son cosas que vamos a ir viendo más adelante y que pues lo puede también preguntar al final de este estudio. En segundo lugar, como dijimos, estamos viendo algunos de los motivos o de las razones para nuestra ira, y vamos a hablar de 7 rápidamente. Nomás los vamos a tocar o los vamos a mencionar. En segundo lugar, otro motivo de frustración y de irritación, más bien de enojo, puede ser la frustración. El estar frustrados con la vida que nos tocó. El estar muy irritados con la situación en la que estamos viviendo actualmente. A lo mejor con la pareja que tiene, a lo mejor con la familia que tiene, a lo mejor inclusive en el país en donde vive, en la colonia en donde vive, en el trabajo el que usted tiene, en la ciudad en donde vive. La situación, su vida, puede llenarlo de frustración, y esta puede ser un motivo más de irritación y de enojo en nuestra vida.
Pero usted y yo sabemos que el primer paso a dar para poder salir de la irritación cuando estamos frustrados es aceptar nuestra realidad, aceptar en dónde estamos. Si queremos ir a algún lugar, primero tenemos que saber en dónde estamos realmente para poder dirigirnos al lugar que queremos ir. Fíjense lo que nos dice la palabra de nuestro Dios ahí mismo en Proverbios 19:3. Ahí en Proverbios capítulo 19, versículo 3, una cita muy interesante y una cita que nos abre muchas veces los ojos. Dice: la insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Es una escritura muy dura, pero la verdad, pues, es la verdad. No podemos huir de la realidad. Y la palabra de nuestro Dios nos dice que la verdad es mucho mejor que la mentira, porque va a doler, quizás al principio, por un momento, pero si la aceptamos, si la ponemos a aquilatar bien en nuestra vida, nos va a traer bendición a nuestra vida diaria y a nuestra vida actual. ¿Qué nos está diciendo la palabra de nuestro Dios aquí? Que no siempre, pero muchas veces en la situación en la que nos encontramos es por nuestras propias acciones en el pasado. Por ejemplo, si usted se casó con una persona inconversa cuando usted escuchó muchas veces que no lo debería de hacer y está sufriendo las consecuencias, pues no debemos de decirle a nuestro Dios: ¿por qué me diste este marido? ¿Por qué me diste esta esposa? Si usted sabía que no debería de casarse con un inconverso, pues son consecuencias que usted debe de afrontar. Debemos en primer lugar aceptar nuestros errores para poder romper con la frustración, y luego esto nos va a quitar poco a poco la irritación. O por ejemplo, si usted fue una persona que tomaba mucho y ahora está enferma del hígado, pues primero debe de aceptar que fue un error el hacer eso. Si usted fumaba mucho y pues le han detectado algún problema en los pulmones, a lo mejor hasta cáncer en los pulmones, debe de aceptarlo, mi hermano, mi hermana, joven que nos está viendo. A lo mejor, si usted es una persona que no le gusta trabajar mucho y no tiene lo necesario, no puede decirle a nuestro Dios: ¿por qué no me das la economía para poder comprarme lo que yo quiero? Yo entiendo que no siempre es así, y lo quiero dejar muy claro, no siempre es así. Muchas veces, pues, nos toca una vida, como ya dije, en el país donde vivimos, en la colonia en donde estamos, la situación en la que estamos viviendo actualmente, que uno no hizo absolutamente nada para estar en la situación en donde está. Pero estamos dando la regla general. Por lo general, mis hermanos, lo que nos está diciendo la palabra de nuestro Dios es de que uno debe ser sabio y ver que nuestras acciones tienen o traen reacciones, buenas o malas. Y lo primero que debemos de hacer es aceptar, ya sea justificada o injustificadamente, en la situación en la que nos encontramos, porque de esa forma nos vamos a frustrar y vamos a vivir enojados toda nuestra vida. El tercer motivo, que muchas veces es causante de nuestra irritación o nuestro enojo, podría ser metas bloqueadas. Muchas veces cuando nos estancamos en nuestra vida y no avanzamos, nos ponemos metas, nos proponemos metas, planeamos metas, pero no se cumplen. Pasa una semana, pasan 2 semanas, pasa un mes y no llegan a cumplirse. Bueno, nos podemos pues desanimar, nos ponemos irritar y enojar mucho porque nuestras metas no se han cumplido. Y esta es una de las causantes o del motivo que puede causarnos mucha irritación. Pero fíjense lo que nos dice allí en Salmos 37, 5 al 8. Fíjense lo que nos dice rápidamente la palabra de nuestro Dios. Salmos 37, 5 al 8 dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres, o sea, no te irrites, no te enojes, no te enfurezcas con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna
a hacer lo malo. Entonces la palabra de nuestro Dios nos da la solución. Dice que debemos de esperar en nuestro Dios y Él hará. Nuestras metas que nosotros hagamos quizás no sean las metas de nuestro Dios. Nuestro Dios sabe todas las cosas, como alguna vez lo escuché de una persona muy inteligente que decía, nosotros únicamente tenemos un solo pedazo del rompecabezas y nuestro Dios tiene la caja completa donde está la foto y Él sabe en dónde va cada pieza. A lo mejor nosotros no nos vamos a complacer mucho por una meta frustrada o por una meta bloqueada, pero al final de cuentas a lo mejor no era para nuestro bienestar, no era para nuestro bien, y nuestro Dios sabe todas las cosas. Por eso dice que debemos de confiar en Él y esperar en nuestro Dios, y no debemos, dice ahí, de enojarnos. Debemos de dejar la ira, desecha el enojo, guarda silencio ante Jehová. Entonces, mis hermanos, otro motivo, como ya dijimos, puede ser nuestras metas bloqueadas, pero debemos de confiar ciegamente y plenamente en nuestro Dios, esperar que Él haga y no frustrarnos nosotros, porque nos va a traer amargura y nos va a traer consecuencias graves. Otro de las razones por las cuales nos podemos irritar mucho puede ser pues las pequeñas irritaciones en nuestra vida diaria. Nuestras pequeñas irritaciones, como estábamos hablando de que otro de los motivos de los cuales puede venir la ira y el enojo, en el número 4, son las pequeñas irritaciones. No sé si alguna vez le ha pasado a usted, me imagino que sí, a mí me ha pasado muchas veces. Las pequeñas piedras en los zapatos o en el tenis causan mucha irritación, mucha frustración, y más cuando uno no las puede quitar. Cuando uno tiene pequeñas piedras en el zapato o en el tenis, pues estas causan mucha frustración. No son las piedras grandes, sino las pequeñas piedras las que causan más irritación en nuestra vida. Y este puede ser otro de los motivos por el cual nosotros nos irritemos en nuestra vida y nos enojamos a tal grado de muchas veces pecar en contra de nuestro Dios. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, si usted está casado, quizás usted se irrite mucho con su esposo si aplana la pasta de dientes por el medio y no la agarra desde abajo como debería de ser, ¿verdad? Debería ser así, usted piensa, y yo también, que debería de ser así. A lo mejor usted se irrita con su esposo porque deja la ropa en cualquier lugar, se irrita a lo mejor porque no le baja la tapa al inodoro, a la taza del baño, y estas pequeñas irritaciones, créalo o no, lo creamos o no, pueden llegar a enojarnos poco a poco a tal grado, pueden llegar a irritarnos a tal grado que podamos caer en amargura en nuestra vida. A lo mejor usted se irrita por el calor, porque cuando se sube al carro pasan 5 o 10 minutos, ni siquiera pasa tanto tiempo y ya tiene toda la camisa llena de sudor cuando hace calor. Y más viviendo, nosotros que vivimos aquí en Laredo, Texas, que hace un calor de 38, 40 grados, y eso es casi normal cuando es en el verano. A mí me llega a irritar mucho esto, que uno está sudando, se acaba de bañar uno y no pasan ni 3 minutos y se está secando uno el sudor, ya ni siquiera, digamos, el agua con la que se bañó uno o el agua que le queda ya se convierte en sudor. Estas pequeñas cosas pueden llegar a irritarnos en nuestra vida de tal forma que si no tenemos cuidado y no las canalizamos bien, pueden llegar a traernos amargura, enfurecernos de una forma incorrecta. Pero fíjense lo que nos dice el sabio Salomón allí en Eclesiastés 7, 9. Eclesiastés capítulo 7 versículo 9 dice: no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Entonces, si tú no quieres ser necio, si usted no quiere ser necio, mi hermano, mi hermana, mi amigo que nos ve, no debemos de apresurarnos a enojarnos. Debemos de tratar de tener dominio propio. Yo sé que es difícil y arduo,
pero es algo que nos dice la palabra de nuestro Dios. Porque una persona necia no va a reaccionar correctamente, no va a hacer decisiones correctas. Vamos a actuar incorrectamente si nos enojamos rápidamente. Dice ahí que el enojo reposa en el seno de los necios. Otro de los motivos por el cual nos podemos irritar o enojar mucho en nuestra vida es la incomprensión. Si usted se ha sentido alguna vez incomprendido, usted sabe exactamente de lo que estoy hablando. La incomprensión puede ser motivo de la irritación y del enojo en nuestra vida. El doctor Henry Brandt dijo las siguientes palabras: no son los demás lo que moldean nuestro temperamento, solo lo ponen de manifiesto. Y lo voy a repetir: no son los demás los que moldean nuestro temperamento, solo lo ponen de manifiesto. No podemos decir que las personas nos hacen reaccionar de tal o cual forma. Simplemente ponen de manifiesto cómo somos. Las circunstancias de la vida simplemente sacan realmente nuestro hombre o nuestra mujer interior y reaccionamos ante la vida o ante las situaciones como realmente somos. Por eso usted, si es joven y me está escuchando, si es hombre o mujer joven y no se ha casado y tiene novio o tiene pareja o está cortejando a alguien o está conociendo a alguien, a lo mejor como amigo, como amiga, fíjese bien cómo reacciona ante las circunstancias. Dice la palabra de nuestro Dios: por los frutos los conoceréis. Y debemos de ver bien esto, mis hermanos, como paréntesis. Cierro el paréntesis y regreso al tema de la ira. Entonces, mis hermanos, no podemos decir que es que mi esposa me hizo que reaccionara así. Es que mi esposo me hizo que reaccionara de tal o cual forma. Es que usted no lo conoce, es que usted no conoce a mis hijos. Es que usted no conoce a mi vecino, a mi vecina. Es que usted no conoce a mi supervisor del trabajo o a mis empleados, si usted es el supervisor o el dueño de la pequeña o grande empresa que usted tenga. Es que, y muchos peros y muchos esques, pero la realidad es de que las circunstancias simplemente sacan el verdadero yo. Y la autoconmiseración y un ataque de enojo no nos ayudan en nada a resolver el problema. Si nos vivimos quejando con que nadie me entiende, es que nadie me comprende, quizás a lo mejor sea cierto en algunas situaciones, pero el 99.9%, mis hermanos, es simple y sencillamente autoconmiseración. Y nos vamos a irritar mucho si seguimos con este tipo de actitud. La incomprensión puede ser otra causante de irritación y de enojo en nuestra vida. Benjamin Franklin, uno de los presidentes más, pues que lo tienen en alta estima, más buenos en la historia de Estados Unidos, dijo alguna vez: la ira, el enojo, nunca aparece sin motivo, pero rara vez la ira es justificada. Y es cierto, no aparece sin motivo, sin razón, pero rara vez es justificada la ira. Así que debemos de tener cuidado con la autoconmiseración. En sexto lugar, otra de las razones por las cuales nos podemos enojar mucho y nos podemos irritar de tal forma es tener expectativas infundadas. Esto es una cosa muy importante. Cuando nosotros establecemos expectativas demasiado altas en ciertas personas, esto nos va a llenar de mucha irritación cuando nos desilusionen. Y fíjense, usted y yo no nos desilusionamos mucho de las personas que no conocemos o de las que no consideramos nuestros amigos o los que no son nuestros familiares, como nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos. Los que no son nuestros amigos, pues no nos desilusionan porque no esperábamos de ellos algo más allá de lo normal. Pero cuando esperamos algo es cuando viene la desilusión. Y la desilusión, estas expectativas, digamos, infundadas, pueden causarnos mucha irritación, mucho enojo en nuestra vida
diaria. Es por eso que debemos de tratar a los demás pues como lo que realmente son, como personas que son humanas y cometen errores. Nadie es perfecto, únicamente nuestro Señor Jesucristo. Y su mejor amigo, tarde o temprano, lo va a herir. No porque a lo mejor lo quiera hacer, pero porque es humano. Usted también va a cometer errores. Y acuérdense la regla de oro. No debemos de hacer a los demás lo que no nos gustaría que nos hicieran. Así que antes de reclamarle de tal forma, con tanta aspereza a su esposa, a sus hijos, a su amigo, a sus amistades, pues piense que usted también puede caer y va a caer algún día y va a cometer errores. Así que las expectativas, mis hermanos, muy altas también traen enojo e irritación en nuestra vida. Fíjense lo que nos dice Efesios, una cita que conocemos todos, Efesios 4, 31 al 32. Efesios capítulo 4, rápidamente, Efesios 4, 31 y 32, dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Así que debemos de ser misericordiosos. Cuando alguien nos desilusione, cuando alguien haga algo que no lo esperábamos, pues debemos de ser misericordiosos. Así como Cristo nos perdonó, debemos de perdonarlos también a ellos, porque al final de cuentas, como ya lo mencioné, vamos a cometer errores. En séptimo lugar, otra razón o la última razón que encontré al investigar esto, las causas o los motivos de la irritación y del enojo, puede ser, y debemos de mencionarlo, por razones patológicas o psicológicas, o sea, por enfermedad. Muchas veces la irritación y el enojo viene a causa o es a raíz de alguna enfermedad, de un desorden emocional. Si a lo mejor está enferma la persona psicológicamente y tiene que tomar medicamento, puede ser a lo mejor bipolar la persona, pues tiene que tomar el medicamento, porque si no puede irse a extremos. Este puede ser otro motivo, que muchas veces nos podemos ver a personas que se irritan de tal o cual forma. Pero de lo que esté de nuestra parte, si usted padece de esto, de esta enfermedad, de lo que esté de su parte, Dios le va a pedir cuentas de lo que usted estaba consciente. Nunca le va a pedir cuentas de lo que no estaba en sus manos. Pero usted no puede engañar a Dios, ni nos podemos engañar a nosotros mismos. Lo que esté de nuestro alcance o en nuestras manos, debemos de actuar lo mejor que se pueda para no caer en pecado. Así que, mis hermanos, sinceramente, la mayor parte de nuestra ira termina siendo pecaminosa. Los 7 motivos o razones que vimos de enojo tienen generalmente 2 características en común: el egoísmo y la impaciencia. En esto se resumen las 7 causas o los 7 motivos que acabamos de ver: el egoísmo y la impaciencia. Mientras hacen lo que quiero, todo está bien, pero ay de ellos que no me contradigan en algo, porque exploto en ira y en enojo. Esta es una actitud, mis hermanos, de egoísmo y de total impaciencia cuando pensamos de esa forma. Ahora, ¿puede ser justificada la ira? Bueno, quizás podamos pensar un chisme, un rumor que no sea cierto. Estoy seguro que a usted le ha pasado, a mí me ha pasado. A lo mejor la traición de un amigo, a lo mejor la traición de su esposo, de su esposa, de su pareja, etcétera. Muchas veces sentimos que es justificada la ira. Y lo vamos a ver más adelante esto, pero fíjense, antes de ver y de contestar a esta pregunta, si es justificada la ira, veamos lo que nos dice Proverbios 29:11. Regresemos al hermoso libro de Proverbios. Y vamos a ver ahí en el capítulo 29, versículo 11, lo que nos dice: el necio
da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Una cosa interesante que dice aquí es de que no dice que el sabio no se enoja, no dice que el sabio no se molesta, no dice que no se irrita, pero dice que al final la sosiega. ¿Puede ser justificada nuestra ira? Por supuesto que sí. Somos seres humanos y nuestro Dios nos dio este sentimiento. Nuestro Señor Jesucristo se molestó y se enojó cuando vio a los mercaderes que estaban en el templo de su Padre, ahí intercambiando, haciendo negocio. Y todos sabemos qué fue lo que hizo. Agarró un chicote y lo sacó a todos. Los corrió. Les dijo que la casa de su Padre no era un lugar para estar haciendo negocios de esa clase, de esa índole. Y nuestro Señor Jesucristo se airó. Nuestro Señor Jesucristo se molestó cuando vio esta acción injustificada, incorrecta, una acción que le provocó mucho enojo, pero no pecó. Y la cita usted ya la tiene en mente. Pero antes de dar esa cita que ya tiene en mente, veamos lo que nos dice Proverbios 16:32. Proverbios 16:32 dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Así que nos está diciendo que es más fuerte, es mejor una persona que se tiene control, tiene dominio propio de su espíritu, de su mente, de sus emociones, que el fuerte, que la persona físicamente fuerte, con músculos. Y dice que es mejor. Dice que es mejor una persona que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad, que el que conquista una ciudad. Si usted se conquista a sí mismo, ya la hizo, porque va a conquistar pues lo que usted se proponga conquistar. Dice que es mejor que aquellos que toman una ciudad, que un ejército entero. Y esto nos dice la palabra de nuestro Dios. Y fíjense la promesa hermosa, la bella promesa en Proverbios 26:2. Fíjense lo que nos dice ahí en Proverbios 26:2. Dice: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Esta promesa es hermosa. ¿Qué es lo que nos está diciendo la palabra de nuestro Dios aquí? Que si usted nada debe, usted no debe de temer tampoco nada. Nuestro Dios lo va a proteger. Si ese chisme que están diciendo de usted, que se está rumorando en las redes sociales, o muchas veces desgraciadamente en la iglesia, o en su trabajo, o en su vecindario, pero si usted sabe que no es cierto, dice la palabra de nuestro Dios que la maldición nunca vendrá sin causa. Así que no se preocupe, la bendición es de usted. No debe de airarse por un rumor, por un chisme. No debe de airarse sin medida. Nos vamos a enojar, nos vamos a molestar porque es algo inevitable. Pero como ya lo vimos, el sabio va a controlar su ira, va a apaciguar su ira, va a encauzarla correctamente. Ya que si no nos controlamos, mis hermanos, si no controlamos nuestro enojo y nuestra ira y damos rienda suelta a nuestro enojo, vamos a hacer cosas que nos vamos a arrepentir el día de mañana y muchas veces por el resto de nuestra vida. Fíjense lo que nos dice la palabra de nuestro Dios allí en Proverbios 19:19. Allí en Proverbios 19:19, una cita muy interesante y de mucha verdad. Dice ahí en Proverbios 19:19, el de grande ira llevará la pena, y si usa de violencias, añadirá nuevos males. ¿Alguna vez ha hecho algo que se arrepienta el haberlo hecho? No sé ustedes, pero yo sí. He hecho cosas que después digo, no hubiera dicho eso, no hubiera hecho eso. Me gusta mucho la anécdota que me contaron alguna vez. Una vez este anciano estaba tratando de enseñarle a su
estudiante joven acerca de la ira, le dijo: quiero que en esta puerta claves la mayor cantidad de clavos que puedas. Al terminar me dices y vengo. Ya cuando el joven terminó de hacer esto, el maestro anciano ve la puerta que estaba tapizada de clavos y le dice: bueno, ahora pues quita todos los clavos, desclávalos, ¿verdad? El estudiante se quedó diciendo: pues caray, pues no me hubiera dicho al principio que los pusiera. Pero pues el joven guardó silencio, lo pensó, pero no dijo nada. Se fue el maestro y dijo: cuando acabes me llamas. Finalmente acabó el joven de quitar todos los clavos de la puerta y le dice al maestro: terminé. Pensaba el joven: pues ahora con qué va a salir. Y el anciano le dice: así como ves la puerta llena de agujeros por los clavos que pusiste y luego los quitaste, eso pasa cuando nos enojamos y nos irritamos sin medida. Decimos y hacemos cosas que después podamos pedir perdón. Podamos decir 1000 disculpas, pero muchas veces la persona queda herida como esa puerta. Los huecos quedan ahí y muchas veces es difícil de quitar. Así que, mis hermanos, cuando nos enojamos, cuando nos irritemos, tengamos mucho cuidado con lo que decimos, porque la persona puede muchas veces herirse mucho más que algún golpe físico. Nuestras palabras pueden decir y pueden herir muchas veces más que un puñetazo o con una cachetada. Y claro, las palabras hacen esto, y por supuesto que también los golpes. Una persona que golpea, que digamos cuando se enoja, disciplina. Por eso usted nunca debe de disciplinar a sus hijos cuando esté enojado. Debe de hacerlo, pero con calma, disciplinarlos en amor de nuestro Señor Jesucristo, porque cuando estamos enojados no pensamos, hace cortocircuito nuestra mente y podemos pegarles y hacerles daños físicos a nuestros pequeños que después nos vamos a arrepentir. Así que, mis hermanos, debemos de meditar en esto, porque si no nos controlamos en la ira y en el enojo, vamos a hacer locuras. El doctor Macmillan dijo alguna vez esto: en el momento en que empiezo a odiar a una persona, hablando del enojo, cuando nos enojamos contra alguna persona y llega al punto de odiar a esa persona, en el momento en que empiezo a odiar a una persona, me convierto en su esclavo. Y es cierto, cuando odiamos a alguien, mis hermanos, nadie se hace más daño que uno mismo. Uno es el que se hace el daño, porque siempre va a estar pensando en aquella persona, en lo que obtuvo y yo no obtuve. Vamos a amargarnos, vamos a ser personas de amargura. Fíjense lo que nos dice en Efesios 4, rápidamente, en Efesios capítulo 4, versículo 26 al 27. Fíjense lo que nos dice la palabra de nuestro Dios ahí. Efesios 4, 26 al 27 dice, esa es la cita que les decía que estoy seguro que ya la tenían en su mente: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Esta, mis hermanos, es la mejor forma de dar solución o de dar buen cauce a nuestra ira. Y con esto estamos pasando a la conclusión. Ya vimos los motivos del enojo, de la irritación, de la ira que muchas veces sentimos. Hemos visto todo esto, hemos visto citas que nos dicen el controlarnos, pero rápidamente, ¿cómo podemos manejar la ira? ¿Cómo podemos darle una buena causante? ¿Cómo podemos encauzarla correctamente? En primer lugar, nos da la solución la palabra de Dios. Nos dice una realidad, que no es pecado el enojarse. Si usted ha escuchado esto alguna vez, pues quizás se equivocó la persona que lo dijo. A lo mejor se refería a airarse de tal forma que peque. Pero el cristiano es justificable cuando uno se enoja, cuando uno se molesta, cuando se irrita. Dice airaos, pero aquí viene la solución o el punto, digamos, de no pasarse de la línea. Airaos, pero no pequéis. Cuando nos pasamos de la línea, cuando herimos a personas,
es cuando ya nos estamos pasando de la línea. Y nos da la solución. Nos dice la palabra de nuestro Dios que no se debe de poner el sol sobre nuestro enojo. Si usted se molestó con su esposa, con su esposo, ¿usted cree que no se molestan los esposos cristianos de predicadores? No, pero por supuesto. Hay cosas que me irritan mucho de mi esposa y hay cosas que le irritan mucho más a mi esposa, cosas que hago yo, actitudes, manías que uno tiene, porque somos seres humanos. Pero mis hermanos, no debemos de caer en el pecado. Principalmente la palabra de Dios nos da la puerta o nos da la solución. No debe de pasar el día, no debe de dormirnos sin tratar de arreglar el problema. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. A lo mejor nos molestamos con alguien en el trabajo y no podemos ir corriendo otra vez a las 10 de la noche a arreglar el problema porque ya cerraron el trabajo. Pero debemos de perdonarlo ya en nuestro corazón y en cuanto podamos debemos de arreglarlo con la persona. Es lo que nos dice, porque si no, nos dice el versículo 27, dice: ni deis lugar al diablo. Cuando no arreglamos el malestar que tenemos al instante o tratamos de arreglarlo, vamos a darle lugar al diablo. Va a brotar una raíz de amargura, como nos dice la palabra de nuestro Dios, y después vamos a actuar incorrectamente, mis hermanos. Otra de las cosas que nos van a ayudar cuando nos irritamos, fíjense lo que nos dice en Proverbios 22. Volvamos al maravilloso libro de Proverbios 22, 24 y 25. Ahí en Proverbios 22, 24 al 25 dice: no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Fíjese nada más lo que nos dice. Simple y sencillamente, si usted tiene como amigo o amiga a una persona iracunda o iracundo, dice: no te entremetas con él ni con ella. Trátalo de cambiar si quieres, trátale de decir que no es una forma buena de actuar, pero si ves que no reacciona, apártate de él o de ella. No importa que sea de la iglesia, aún en la iglesia debemos de seleccionar bien nuestras amistades, porque dice la palabra de nuestro Dios que si te entremetes con él, vas a aprender sus formas, vas a aprender sus maneras. Después el enojo y la irritación es algo que se contagia y después esto va a traer amargura, como ya dijimos, a tu alma. Por eso no te entremetas con el iracundo. Esta es otra de las formas de solucionar la irritación. Mejor entremétete con los que de limpio corazón invocan al Señor, con los misericordiosos, con los que te van a ayudar a darle una buena causante a tu irritación, con los que te van a aconsejar cosas buenas. Mira, no lo guardes en tu corazón, mejor ora a nuestro Dios, echa tu ansiedad a nuestro Dios, que Él sabrá qué hacer con esa o tal situación. Así que ese es el consejo de parte de nuestro Dios. Apártate de esas personas, no te entremetas con personas iracundas, porque te va a ir mal, te va a ir muy mal y vas a traer consecuencias graves a tu vida y a tu familia. Allí en Proverbios 15:1 también tenemos otra de las formas de solucionar nuestra ira. Ahí en Proverbios 15, capítulo 15, versículo 1, fíjense lo que nos dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Otra de las formas de calmar la ira, si usted está tratando de calmar la ira a alguien más, es con la blanda respuesta. Así es como va a calmar la situación. Si su esposo le contesta mal y usted, hermana que nos está viendo, quiere darle su merecido y que él también sienta lo que es responderle mal y que él sienta que no es correcto que le estén hablando mal, y cómo se siente usted, y usted responde de la misma forma, es un pleito seguro. Recuerde que se necesitan dos personas insensatas para que haya un pleito.
Si uno de los dos es sensato y es inteligente y es sabio, no puede haber un pleito, porque va a hablar correctamente una respuesta blanda. A lo mejor él o ella, ya sea cualquiera que sea la situación, quiera ensañarse con usted, pero no va a haber un pleito. Va a haber a lo mejor un abuso en cuestión de que va a tratar de abusar con sus palabras o con su forma de actuar, pero un pleito no va a haber. Un pleito se necesitan de dos para que esto pase. Así que es una de las formas que debemos de meditar bien, la blanda respuesta. Y también, mis hermanos, una de las cosas que muchas veces, una de las cosas que me han dicho muchas veces es de que yo prefiero pues no hablar o no decir nada, lo que me irrita, para no hacer más grande el problema. Pero este es un enojo, esto es un error. Este tipo de personas, sabemos que hay dos extremos. Los seres humanos somos extremistas. O como ya vimos, o buscamos pleito por todos lados sin razón, somos pleitistas, o somos personas pasivas a tal forma que todo lo guardamos en nuestro corazón y decimos, no, mejor yo no quiero decir nada, pues mejor pelillos a la mar, y se olvidó todo y no hay que hablar de las cosas que pasaron en el pasado. No, se debe de hablar, se debe de arreglar la situación. La Biblia nos da pauta para hacer esto, pero nos dice cómo hacerlo. Recordemos todos sabemos esta escritura, que ya sería de más darla, ya hemos dado muchas escrituras. La palabra de Dios nos dice, Jesucristo dice, si tu hermano ha pecado contra ti, tú primero ves solo con tu hermano, exponle el problema, exponle lo que ha hecho, que te ha hecho sentir mal. Si no reacciona, lleva a otro contigo para que haya testigos, y ya sabemos los siguientes pasos. Si de a tiro es necio y quiere hacerte mal, quiere seguir con el chisme, quiere seguir con la actitud incorrecta, dice, exponlo ante la iglesia. Pero hay pasos que seguir. Pero generalmente hay personas, como digo, extremistas, cristianos extremistas, que no, yo no voy a decir nada, hay que olvidar todo. No, tiene que hablarlo, tiene que expresarlo, porque si no, usted lo va a guardar en su corazón. Si usted dice, no, yo no lo tomé en cuenta, si no lo hubiera tomado en cuenta, entonces no lo estuviera diciendo a todo mundo que se le atraviesa. Y generalmente todo mundo lo sabe, menos la persona que debe de saberlo. Entonces, dígalo de una forma correcta. Tampoco se lo vaya a decir a forma de pleito. Tú hiciste esto y me las vas a pagar y vale más que me pidas perdón. De una forma, pues, altanera. No es así. Pero sí tiene que hablar. Tiene que hablar, pero con amor. El motivo debe ser para que reaccione, no para buscar pleito. La palabra de nuestro Dios nos dice esto y nos da pauta para esto, mis hermanos. Así que ahí queda el tema del día o de esta noche. La próxima vez que sienta que se está enfureciendo, pregúntese, ¿me estoy enojando por motivos egoístas? ¿Me estoy enojando por mi impaciencia? Y como dijimos, generalmente estas son las dos razones por las que nos enojamos y nos irritamos y pecamos: por motivos egoístas y por motivos de impaciencia. Si es así, mi hermano, mi hermana, joven que nos ve, retenga lo que está a punto de decir o hacer, porque puede arrepentirse por el resto de su vida. Por último, pida perdón a aquellos a quien ha herido. Pídales un perdón sincero y no espere que lo perdonen, por así decirlo. No espere una reacción de inmediato. No diga, pues ya te pedí perdón, debes de reaccionar bien. No es la actitud correcta. Pida perdón y poco a poco demuéstrale con sus hechos que realmente lo siente, lo que ha dicho o lo que ha hecho. Dios los bendiga. Se abre el tiempo de las dudas, de los comentarios. Sé que me alargué un poco, pero este tema es importante. ¿Cómo manejar la ira? ¿Qué dice la palabra de nuestro Dios acerca de la ira, del enojo? ¿Qué dice la Biblia de verdad? Pues de estos puntos que como seres humanos, sin duda alguna, tarde o temprano nos vamos a enojar, justificado o injustificadamente, pero nos vamos a molestar. Así que se abre el tiempo de las dudas, de los comentarios.
Nuestro hermano Samuel Esparza Franco nos dice: la ira en exceso es uno de los pecados que más cometemos y a la vez que más justificamos. Y es cierto, es cierto. Felicidades, dice, por el tema. Pues gracias a nuestro hermano Samuel Esparza Franco por sintonizarnos y pues por darnos su comentario. Un comentario excelente. Y un saludo allá hasta Matamoros. Un saludo a Samito, a Cristian, a Yesenia, a Sami, nuestro hermano Sami, que pues los apreciamos mucho y pasamos un tiempo especial en estas vacaciones en San Francisco del Rincón, Guanajuato. Nuestro hermano Juan Rodríguez, que nos sintoniza de San Antonio, Texas, dice: qué tema tan importante, ya que todos de una manera u otra hemos pasado por este problema. Muchas felicidades, que Dios te bendiga y guarde, y adelante con estos programas. Pues un saludo a nuestro hermano Juan, que aparte de ser mi hermano en Cristo es mi papá, así que un saludo a mi papi allá hasta la ciudad, hasta la hermosa ciudad de San Antonio, Texas. Y pues qué bueno que nos esté sintonizando. Son las 10:46, es un poco tarde, yo sé, a lo mejor para usted que nos sintoniza allá en Lima, Perú, son las 11:46, es una hora más. Y pues agradecemos de verdad porque nos estén sintonizando. También queremos enviar un saludo a nuestra hermana Maritza González de San Francisco del Rincón, Guanajuato. Dice: mandamos saludos de parte de algunos de los hermanos de la Iglesia de Cristo en San Francisco del Rincón. Han comentado los hermanos que muy buen tema y que te ves muy bien sin barba. Bueno, gracias a nuestros hermanos que nos están sintonizando allá en San Francisco del Rincón, Guanajuato. Gracias por los comentarios, que pues me veo muy bien sin barba. Pues es que no tenía rastrillo, por eso tenía la barba. No se crea, pero pues ya sabe usted, ideas que se le meten a uno, y pues dice uno, pues para verse diferente y pues para no verse igual en el espejo. Pero gracias de verdad por sus comentarios. Gracias, muchas gracias, y que Dios nos los bendiga a todos nuestros hermanos allá en San Francisco del Rincón, Guanajuato. Bueno, pues estamos, como digo, en el tiempo de los comentarios, de las preguntas, de las dudas. Si tiene algún otro comentario, pues lo puede hacer. Es el tiempo para que usted lo haga. Gracias de antemano, como dijimos, por sintonizarnos. Déjenme poner aquí. Listo. Gracias de verdad, como decimos, por sintonizarnos. Nos da gusto que nos sigan. Sé que, como digo, es un poco tarde quizás me alargué mucho en el tema, pero pues ahí viendo el Facebook, posteando, dando me gusta y poniendo a un lado ahí el programa, viéndolo, escuchándolo, como siempre digo, no necesariamente tiene que estar, digamos, viéndonos, sino puede estar haciendo algunas otras cosas, cenando o haciendo otras cosas, y escuchándonos, pues esto nos llena de alegría por sintonizarnos. Nuestra hermana Wendy Hernández, que nos manda su comentario desde San Luis Potosí. De verdad que nos da gusto a nuestra hermana que nos sintonice y nos dice un excelente tema. Saludos, pues un saludo a nuestra hermana Wendy. De verdad que es un placer conocerla, aunque sea por medio de Facebook, y tenerla en los contactos. Gracias por su comentario y un saludo allá hasta la bella ciudad de San Luis Potosí. Nuestro hermano Roberto Sámano nos dice: cualquiera puede enojarse, es algo sencillo, pero enojarse con la persona indicada, en el grado exacto y en el momento oportuno. Excelente comentario, como todos de nuestro hermano. Así es, en el momento oportuno, en el grado correcto y con la persona correcta. Así que pues esto es algo que sinceramente pues nos debe de traer mucha reflexión en nuestra vida. Como digo, somos extremistas, o no queremos enojarnos con nadie o nos enojamos con todos, pero el comentario de nuestro hermano es simplemente al punto. Él dice con la persona indicada, en el grado exacto, en el momento oportuno, pero generalmente lo hacemos al revés, con la persona que no la debe ni la teme, en el grado totalmente malo, desbocados, enfurecidos, y en un momento totalmente inoportuno. Y esto es algo muy importante.
Nuestros hermanos del Distrito Federal, Iglesia de Cristo del DF, dice: excelente tema, Dios te bendiga, saludos y muchas bendiciones. Pues gracias a nuestros hermanos, de verdad, por sintonizarnos. Fue un placer en el momento que estábamos ahí pasando tiempo con ellos, y nos da mucha alegría que nos estén sintonizando. Un saludo a nuestro hermano Abel Salinas, a nuestro hermano Johnny, a nuestro hermano Eduardo Grande, Alex también, Alex Eduardo, a todos, a nuestra hermana, esposa de nuestro hermano, a Nancy, a todos nuestros hermanos Salinas, de que de verdad que es un placer conocerlos y pasar el tiempo que pasamos con ustedes. Nuestro hermano Ángelu nos dice desde Lima, Perú: gracias, hermano, por desvelarse, de verdad lo apreciamos esto bastante. Vale la pena mantenerse hasta tarde, dice nuestro hermano. Gracias, hermano, buen tema, nos ayuda a crecer y madurar espiritualmente. Pues gracias a ti, Ángelo, de verdad, por tu comentario y por sintonizarnos hasta tarde. Mil gracias. Nuestro hermano Roberto Sámano dice: con el propósito justo y del modo correcto, dice, no resulta tan sencillo, pero es algo que debemos de hacerlo. Es verdad, es algo que es arduo, pero debemos de llevarlo a cabo con el poder de nuestro Dios. Nuestro hermano Samuel Esparza Méndez, que nos está sintonizando, un saludo a nuestro hermano. Pasamos un tiempo excepcional con nuestros hermanos allá. Nuestras niñas se la pasaron muy bien con sus abuelitos, con nuestra hermana Noemí, con nuestro hermano Samuel y con sus tías, con sus tíos, con sus primos. Y nuestro hermano Samuel Esparza dice: muy buen tema. Cuando Cristo echó fuera a los mercaderes del templo, ¿algo así podemos hacer y no es pecado? Es una pregunta que nos hace nuestro hermano, si podemos hacer algo de este tipo. Yo en lo particular recomendaría no hacerlo. Creo yo que Jesucristo lo hizo porque pues todos sabemos que Él es Dios. Él sabía hasta el punto exacto hasta dónde llegar, y la Biblia dice que nunca pecó. Pero no creo que nosotros nos podamos controlar si agarráramos un chicote y echábamos afuera, no sé, o hiciéramos algo de esta índole. Voy a poner un ejemplo. He escuchado de casos de cristianos que ven pasar a un transexual en la calle, ya sea en el centro de la ciudad o simplemente en la calle. Y he escuchado casos de que van dos transexuales o uno solo, pasa y una mujer cristiana, escuché yo este caso, iban dos mujeres, dos hermanas de la iglesia, y le da un zape. Un zape acá en México es un golpe aquí en la cabeza, ¿verdad? Un zape. ¡Bum! Que le dijo: Dios te hizo hombre, así que quédate hombre. Y le dio su zape. Pues no sé si es algo similar de lo que hizo Jesucristo. Quizás si lo hubiéramos visto de Jesucristo no pensaríamos que estaba mal. Pero yo sinceramente creo que no es la forma correcta para tratar de pues hacer cambiar a esa persona que está en pecado y que está en perdición y en perversidad. Así que Jesucristo lo hizo porque sinceramente yo siento, yo pienso, yo opino que Él sabía que no era pecado. Dios le permitió hacer eso hasta ese punto, pero siento que si uno lo haría, pienso que sí pecaría uno. Y el ser humano es de extremos. Pienso que nos iríamos ya a un extremo. A lo mejor llegaríamos a un punto de no pecar, pero ya estando ahí, en vez de dar un chicotazo, le daríamos 2 o 3, ya que andamos en esas. Así que yo siento que ya caeríamos en el pecado. Esa es mi opinión. Pero pues están los otros hermanos que también pueden comentar, que también tienen experiencia en la palabra de nuestro Dios, pero yo sinceramente no recomendaría eso, que llegáramos hasta ese punto, como la hermana o las hermanas que hicieron esto, o que el caso que les platiqué. Así que esa es mi respuesta, mi recomendación. Y pues como digo, pueden también comentar otras personas acerca de esta pregunta, excelente pregunta que nuestro hermano Samuel Esparza nos hace. Siempre preguntas inteligentes y que nos ponen a pensar. Nuestra hermana joven Avi Barbosa de Saltillo, hija de nuestro hermano Guillermo, nos dice: excelente tema, saludos Juan, Dios te bendiga. Pues un saludo, Avi, gracias por sintonizarnos, un saludo a tu papá, a tu mamá, a tu hermano, a todos ahí en Saltillo,
un saludo de verdad y gracias, mil gracias por sintonizarnos. Nuestro hermano Roberto Sámano nos dice, vamos a ver. Sí, ahí está, es que nos dio un comentario ahí en Ustream que se cortó, pero aquí nos da el completo. Dice, cualquiera puede enojarse, es algo sencillo, pero enojarse con la persona indicada en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto. No resulta tan sencillo hacerlo, pero es lo que nos manda nuestro Dios. Gracias nuestro hermano Robert, y es un excelente comentario. Nuestra hermana Wendy nos dice, el que es paciente muestra gran discernimiento. El que es agresivo muestra mucha insensatez. Ahí en Proverbios 14:29 nos dice esto. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Wendy, por tu comentario. Dice, creo que es una cita que va con el tema. Aunque a veces nos cuesta mucho trabajo no enojarnos. Es muy cierto, la palabra de Dios siempre tiene una respuesta para todo. Así que ahí está el comentario de nuestra hermana Wendy, algo que nos anima y nos enseña acerca de la palabra de nuestro Dios. Gracias a nuestra hermana por su excelente comentario. Pues ahí está. Tenemos otra pregunta anónima que nos llegó de forma totalmente anónima y dice, uno tiene que evitar juntarse con personas enojonas, iracundas, pero ¿qué pasa si es un familiar cercano como un hermano o una hermana o padre o madre? ¿Qué hacer en este caso? Bueno, nos la pusieron muy buena esta pregunta. La palabra de Dios es muy clara, dice, apártate, no te entremetas con el iracundo. Pero ¿qué pasa si el iracundo es nuestro papá, o nuestra mamá, o un hermano, o una hermana, que si usted todavía no se ha casado y está bajo su techo, pues vive con él o con ella? ¿Cómo no entremeterse con esta persona si vive con esta persona? Si la única forma sería entonces que la Biblia nos daría pauta para irnos de la casa justificadamente. ¿Sería esa la razón, la cuestión? ¿Qué piensa usted? ¿Qué me dice usted? Vamos a ver qué es lo que nos dicen nuestros hermanos de esta pregunta anónima que nos acaba de llegar. ¿Qué pasa si el iracundo es nuestro papá, por así decirlo? Es muy enojón, dice palabras insolentes, inclusive es cristiano nuestro papá, o predicador inclusive, o líder o evangelista, y pues es muy enojón, vive con nosotros a lo mejor, o si ya nos casamos ya no vivimos ahí, o si usted está ahí con su esposo o su esposa, bueno, pues usted elige estar ahí, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? ¿Cómo solucionaríamos eso, el no entremeterse? Yo creo que la primera solución que puedo decir yo es de que si esa persona conoce primeramente de Dios, pues deberíamos de platicar con él o con ella y tratar de convencerlo o convencerla que no es una buena actitud. Muchas veces decimos, es que ya estoy viejo, es que ya estoy vieja, y pues es mi carácter, es mi actitud, así que así soy yo. Como dicen por ahí, genio y figura hasta la sepultura. Entonces muchas veces pensamos esto, que es correcto. Bueno, así me hizo Dios, decimos. O hemos escuchado a personas que dicen eso. Así me hizo Dios, mija, así me hizo Dios, mijo, así que debes de honrarme, debes de respetarme, no importa que sea enojón e iracundo. Y es verdad, debemos de respetar a nuestros papás, de honrarlos. Pero usted, hermano, que nos escucha, si es iracundo, cambie para la honra de Dios. Si es iracunda, hermana, y es cristiana, y ya es grande, de edad, es adulta, ya tiene sus hijos grandes, no sé si vivan con usted o ya estén casados, pues cambie por piedad, porque esto no va a traer buena reputación para usted, y definitivamente no tiene una buena imagen usted hacia o de sus hijos. ¿Qué imagen van a tener sus nietos? Usted piensa que no lo notan, pero los niños saben todo. Ellos a lo mejor no nos escuchan, pero ellos imitan nuestras actitudes, no tanto lo que decimos, sino cómo somos. Si nuestra actitud es de enojo, es de irritación, esto va a traer consecuencias en nuestra vida. Después, muchas veces, el papá
dice, y se enoja. ¿Por qué? Oye, ¿por qué dejas que tu esposo te trate así? ¿Por qué? Es enojón, es iracundo. Y no nos damos cuenta que uno es igual. No nos damos cuenta que uno es exactamente igual. Y recordemos que nuestras hijas o las hijas muchas veces se buscan a alguien muy parecido a su papá. Esto los psicólogos lo dicen. La psicología lo dice. Porque es lo que vieron toda su vida. Si vieron a un papá enojón, muchas veces se consiguen a un esposo enojón. Y si usted se enoja, y yo tengo hijas, así que yo debo de tener cuidado cómo soy. Debo de tener mucho cuidado de mi temperamento, porque si soy iracundo, si soy enojón, probablemente mis hijas van a agarrar a alguien así y a mí no me va a gustar cuando les griten. Y eso es cuando las escucho. Pero la mayoría de las veces yo no los voy a escuchar. Ella se va a ir a su hogar, va a cerrar su puerta y no sé cómo la van a tratar ahí. Si le van a gritar, si le van a decir maldiciones, si la van a golpear inclusive por el enojo que no controla ese esposo que escogió. Pero generalmente las hijas y los hijos agarran lo que ellos vieron en el hogar. Y si usted, hermana, es enojona, es iracunda, su hijo probablemente va a agarrar a alguien así. Y cuando la esposa le grite y lo mangonee enfrente de todos y le haga un pancho, como decimos en México, o sea, un teatrito, una, digamos, situación ahí que le grite enfrente de la iglesia, enfrente de los vecinos, y usted se va a enojar, se va a hervir, su sangre va a hervir, y hasta va a querer defender a su niño precioso, querido, bonito y chulo. Pero eso fue lo que él vio muchas veces en su casa, que usted hacía eso con su esposo. Y eso es lo que finalmente él va a querer agarrar, porque fue todo lo que vio. Y no se va a sentir en casa si no agarra a alguien de esta forma. Así que esta pregunta de la persona anónima nos da pie para mencionar en paréntesis esto. Nosotros como papás debemos de tener mucho cuidado como somos, porque nuestros hijos y nuestras hijas generalmente van a agarrar o van a escoger a alguien como nosotros somos. Y si no lo cree, fíjense quién escogió. Y generalmente eso pasa, Hay sus excepciones, hay sus honrosas excepciones, pero generalmente pasa de esta forma. Entonces, tengamos cuidado, papás. ¿Qué comentan de esto? ¿Qué opinan de esto? ¿Creen que sea verdad? Usted que ya está casada, si es joven, o una esposa joven casada, o un esposo joven casado, ¿cree usted que si agarró a alguien muy parecido a su papá o a su mamá, si usted es hombre, o si es mujer? ¿Qué opinan al respecto? Esperamos sus respuestas, sus comentarios acerca de esta pregunta anónima que nos acaba de llegar, muy interesante. Otro comentario de nuestro hermano Robert dice: todos nos enojamos, lo importante es hacerlo de la manera más sabia. La blanda respuesta quita el furor. Podríamos orar por él. Claro, está hablando acerca de esta pregunta que nuestra persona anónima nos dice. Dice platicar con él y decirle que no es la voluntad de Dios que él o ella sea así. Nuestro hermano Roberto nos dice esto. El cristiano fiel es una persona alegre porque sabe que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Así que excelente comentario de nuestro hermano Roberto, tratar de comentarle. Pero generalmente, mis hermanos, la realidad es de que muy poco efecto tiene el platicar un hijo con su papá. Generalmente no tiene efecto, digo generalmente. Hay muy pocas veces que sí, pero el hijo nunca debe de echarlo por la borda. Siempre debe de platicar, de decir, de expresarse, porque nunca sabemos cuándo pueda tener efecto nuestras palabras. Pero deben ser palabras tranquilas, no juzgándolo, no juzgándola. Deben ser palabras de sabiduría, como decía nuestro hermano Robert aquí en su comentario, con una blanda respuesta, con unas palabras sabias, como nos dice la palabra de nuestro Dios, que nuestra respuesta sea sazonada. Debemos de sazonar nuestras palabras para no subir el furor, sino aplacarlo y que nos pueda entender la persona. Muy bien, pues no sé si hay otros comentarios, otras dudas que piensan
acerca de esto, la pregunta que les comentaba, que les preguntaba, ¿creen que sea verdad que muchas veces tomamos o agarramos por pareja a como era nuestro papá o nuestra mamá y luego se quejan los padres de que cómo lo tratan o cómo la tratan a la hija o al hijo? Es una situación interesante, es una pues pregunta interesante, ¿no cree usted? Que muchas veces pues esto sucede. Ahí se los dejo, lo dejo en el aire para meditar, algo que generalmente es verídico. Así que pues si no hay más comentario, no hay más preguntas, pues nos dio tremenda alegría tenerlos con nosotros. Sé que es un poco tarde, como ya lo mencioné, pero creo que en lo personal a mí me ayuda mucho el estudiar estos temas. Recordemos que nunca lo he manejado yo como enseñar, sino aprender todos juntos. La palabra de Dios es la que nos enseña, Dios es el que nos enseña, Cristo es el mejor maestro y aprendemos de Él, porque cuando alguien tiene un dedo apuntando hacia enfrente, tiene 3 dedos que le están apuntando a uno. Así que esto me hace meditar mucho a mí en el temperamento que debe de tener uno, en las cosas que dice uno, cómo las dice uno, en la forma que las expresa uno. Así que ahí queda el tema para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos. Nuestro hermano Ángelo nos da un comentario y nos dice: sí sucede, hermano, está confirmado, la historia se repite en los hijos. Bueno, mil gracias, mi querido Ángelo, por tu comentario. Y si la historia se repite, pues nosotros somos los únicos que podemos cambiar la historia. No debemos de agarrar a alguien que no sea espiritual. Si usted todavía no se ha casado, si es joven y me escucha, debemos de meditar mucho esto. Debemos de ser la excepción y no la regla en cuestión de que repetir una historia incorrecta. Si es una historia correcta, gloria a Dios, que se repita la historia las veces que sea. Pero si no es, debemos de ser la excepción y debemos de cambiar la historia para honra y gloria de nuestro Dios. Dios les bendiga. Saludos a todos. Este video va a estar ahí, lo vamos a subir en YouTube. Como ya dijimos, puede ingresar a nuestro canal de YouTube. Entra en youtube.com, le pone ahí en el espacio regresando a la Biblia, enter, y usted va a ver la foto que tenemos en Facebook, la va a ver, va a ser la misma que va a aparecer allí en YouTube. Le aplanan clic en buscar videos, en la pestaña buscar videos, y van a aparecer todos los que hemos hecho hasta el momento. También mañana queremos decirles que si puede, nos puede sintonizar nuevamente a las 9:30 de la noche. Como siempre, es un tema importante, ya que es de la palabra de nuestro Dios, y vamos a hablar acerca de la economía. Así que es muy interesante. Si usted está teniendo dificultades económicas, nos puede sintonizar a las 9:30 mañana. Dígale a sus contactos que nos sintonicen si pueden, si tienen tiempo. Vamos a hablar de la economía, vamos a hablar de la pereza, vamos a hablar acerca de pues cómo ser personas sabias para pues no endeudarse y ser personas activas y trabajadoras. Así que si puede, sintonícenos mañana a las 9:30 en el mismo canal. Así que si tienen internet, ahí se ven. Nos despedimos en 5, 4, 3, 2, 1. Dios los bendiga y saludos. Adiós. Él te llevará, sí, Él te llevará al cielo pronto, Él te llevará, hermano, si tú amas a Cristo te salvará, al cielo Él te llevará, y con los ángeles podrás estar. Oh, te Cuida la mañana, cuida la mañana, cuida la mañana, cuida la mañana, cuida en la tarde, cuida en la tarde.
la noche, cuida en la noche, cuida en la noche, si a su lado siempre estás. Si tú amas a Cristo te salvará, al cielo Él te llevará. Sí, Él te llevará, al cielo pronto Él te llevará. Si tú amas a Cristo te salvará, al cielo Él te llevará. Y